Una universidad propia. Polacas, por un espacio libre de violencias. Ven, súbete. Vamos a dialogar sobre violencias y resistencias en el espacio universitario. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a este especial de su podcast, Una universidad propia, Polacas por un espacio libre de violencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy acorde al mes de febrero y tenemos a una invitada especial para platicar sobre el amor romántico. Saludo a Moni Amilpas, que es mi compañera en la conducción de este podcast, y le damos la bienvenida a Raquel Ramírez. Hola Dani, hola Raquel. Pues sí, hoy vamos a hablar del amor romántico. Y pues qué mejor para eso, ¿no? Que tener la compañía de Raquel Ramírez Salgado. Entonces, Raquel, muchas gracias por acompañarnos. Y antes de darte el uso de la voz, pues me gustaría como platicarles un poquito, ¿no? ¿Quién eres? Leer su semblanza. La verdad es que la semblanza de repente se queda corta porque Raquel ha hecho muchísimas cosas, pero bueno, para que tengamos una idea de su trayectoria. Pues bien, Raquel es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra y licenciada en Comunicación, y pues desde los 16 años es docente, tallerista y conferencista. Sus temas principales son los derechos humanos, la perspectiva feminista y los medios de comunicación. También Raquel pues realizó una estancia de investigación en la Universidad Libre de Berlín, allá por el 2016-2017, en Alemania, y pues actualmente es consultora de género para Wikimedia México y docente del Museo Memoria y Tolerancia y la Universidad Iberoamericana. Además, es creadora y coordinadora de un proyecto hermosísimo, que es el proyecto de la Escuela Feminista de Comunicación. Pues lo he hecho con apoyo del Centro Cultural de España en México. Además, Raquel pues ha colaborado del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la Ciudad de México en el rubro de género y comunicación. Raquel, muchas gracias, bienvenida. Al contrario, muchas gracias a ustedes y también muchas gracias por esta cálida bienvenida. Gracias Dani, gracias Moni, y qué gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, Raquel. Qué padre que hayas podido estar con nosotros en este tema, sobre todo porque creemos que es un tema, además de que salimos el 14 de febrero, ¿verdad? Que es un tema que se vincula mucho con algunas de las violencias que se viven, si no en el espacio universitario per se, sí como parte de la vida de la comunidad universitaria. Entonces, pues muchas gracias por venir. Sí, Raquel, creo que es un tema interesante, ¿no? Y más porque hemos visto, ¿no? O hemos crecido con muchas ideas en torno del amor. De repente, pues observamos, ¿no? Que hasta tenemos un día en el cual lo celebramos. Hay muchas películas en torno, pues, del amor, libros, series de televisión que constantemente, pues, están hablando de él, ¿no? Y este género específico, ¿no? De las películas, ahora sí que de amor. Y pues aquí creo que podría, Dani y yo quisiéramos empezar, ¿no? Con una reflexión, ¿no? Que posiblemente nos dirán, pues, ¿qué tan malo es, qué tiene de malo el amor, ¿no? Y por qué abordarlo en este podcast. Dani. Sí, Moni, justo empezamos a problematizar sobre el tema de este especial, y un poco lo que pensábamos era que el amor romántico, al menos en los últimos años, ya ha sido problematizado como uno de los factores que influyen la manera en la que nos relacionamos sexoafectivamente, en las relaciones tanto heterosexuales como de la disidencia sexual, y al incidir en ella, pues tiene varios factores que influyen también en las violencias que se pueden generar en estas relaciones sexoafectivas, que en esta ocasión diremos relaciones de noviazgo. Entonces, Raquel, ¿qué nos podrías decir sobre el amor romántico en este sentido? Bueno, que como bien dijeron ustedes, el amor romántico ha sido uno de los temas más estudiados por el feminismo, ¿no? por la teoría feminista, y como también decía Dani, pues se ha colocado en el centro para analizar la opresión que vivimos las mujeres. A mí me gustaría hacer como algunas puntualizaciones porque, celebramos que cada vez se hable más, ¿no? de los temas,
pero el problema es que a veces se pierde cierta rigurosidad porque nos quedamos como con el referente inmediato, ¿no? Entonces se piensa, ¿verdad?, desde algunos sectores que el amor romántico implica únicamente pues creer en las películas de Disney, en las telenovelas, ¿no? O regalarnos chocolates o flores el 14 de febrero, ¿no? Pero eso es solo la punta del iceberg de algo que es mucho más complejo. Y yo lo situaría, porque es necesario, dando pues rigor histórico, situaría el amor romántico pues a partir de la modernidad, que también hay que recordar que la modernidad pues es el escenario donde el feminismo surge ya como un movimiento, ¿no? Dice Nuria Varela en Feminismo para Principiantes que había ya una idea sobre el feminismo, pero no teníamos un movimiento. Es decir, que antes de la modernidad, pues ya había críticas a la opresión y a la desigualdad que hemos vivido históricamente las mujeres, pero ya en la modernidad podemos ver al feminismo como un movimiento ilustrado, ¿no? Como un movimiento político, social, y pues es hasta el siglo XX que tenemos ya una teoría feminista. Entonces, dicho esto, cuando hablamos de la modernidad, pues hablamos de dos cosas muy importantes. Este nuevo proyecto sobre lo humano, lo genéricamente humano, pero que sigue acaparado por lo masculino y los hombres, y es entonces donde irrumpe el feminismo, ¿no? Y por otro lado, la consolidación del capitalismo. Eso es bien importante, ¿no? No es que la opresión de las mujeres se asocie únicamente al capitalismo, sino que más bien, en palabras de Silvia Federici, es el capitalismo, este sistema económico, el que exacerba, el que acelera estas diferencias entre los hombres y las mujeres, medidas a partir de la división sexual del trabajo, de, pues, digamos, destinar a los hombres al espacio público y a las mujeres al espacio doméstico, ¿no? Bueno, en este contexto, pues surge una clase, ¿verdad? No solamente económica, sino política, que va a ser la burguesía. No va a sustituir a la monarquía del todo, sino que más bien va a hacer pactos de poder, ¿no? Entonces, vemos cómo la burguesía, al ir instaurando el Estado-nación, junto con sus narrativas, ¿verdad? Que es muy importante entender la instauración de un sistema también a partir de lo simbólico de las narrativas, pues va colocando, ¿verdad?, a la burguesía con la necesidad de tener esa garantía de que se iba a heredar el patrimonio a los hijos que fueran verdaderamente los hijos del patriarca burgués, ¿no? Entonces, como ya sabemos que ha habido una serie de narrativas misóginas sobre las mujeres en distintos momentos y a partir de distintas culturas, pues siempre está esta duda, ¿no? De, pues yo sé quién es mi mamá, pero queda la duda de quién es mi papá, ¿verdad? Eso dicen los dichos más misóginos, ¿no? De la cultura, y entonces por eso era necesario que las mujeres estuvieran confinadas, ¿no? Las mujeres que estaban casadas con burgueses. Se genera esta especie de contrato, pero pues bueno, para alimentar la fuerza de trabajo, para garantizar que iba a haber personas que estuvieran integradas al proceso de producción, pues este contrato va bajando a las clases que no necesariamente son burguesas. Entonces ahí es donde vemos que pues empieza a estar presente desde los imaginarios de la clase trabajadora la necesidad de casarse, reproducirse, ¿no? Y además pensando el matrimonio como una instancia no nada más jurídica, sino también como una representación de lo aspiracional, ¿no? Si ustedes se fijan, hasta la fecha, la representación de la familia como un constructo hegemónico está basado pues en los ideales de la burguesía, ¿no? Digamos, cómo la clase trabajadora puede adquirir o tener acceso al consumo, ¿no? o adquirir ciertos bienes o ciertos servicios, y con eso pensamos que pues ya somos parte como de la élite, ¿verdad? De repente por comprarnos un iPhone o algo así, cuando pues en realidad somos clase trabajadora, ¿no? Sin tampoco esencializar las diferencias que puede haber en función del nivel de precariedad, ¿no? Que tenemos entre nosotras las personas, de acuerdo al sexo, la edad, un montón de condiciones. Pero esto es muy, muy importante. O sea, más allá de las narrativas, tenemos este elemento esencial para comprender qué es el amor romántico. O sea, el cómo se coloca estructuralmente a las mujeres en una posición de desventaja, ¿sí?
Yo ahora estoy armando un análisis que tiene que ver más con recuperar, desde luego, la primera condición de las mujeres, que es la condición de género, ¿no? Partiendo del sexo y el género como una estructura de poder, pero estoy enlazándolo como nunca con la clase. O sea, me parece que es esencial entender esto, ¿sí? Entonces, vamos a entender que pues las mujeres que están más precarizadas económicamente, pues son las que van a sufrir de una forma mucho más impactante la huella del amor romántico, ¿no? Que les digo, sí está basado en algunos mitos, ¿no? Que bueno, podemos como recuperar a partir de la revisión histórica de Denis de Rougemont, por ejemplo, que él hace una revisión histórica a partir de las cartas de las cortes y después de la burguesía. También, bueno, pues sabemos que Marcela Lagarde, nuestra querida maestra, pues ha hecho también una revisión histórica y antropológica. Simone de Beauvoir también lo hizo. Y bueno, pues también tenemos a otras pensadoras como Alexandra Kollontai, que lo hizo desde ya una visión comunista, ¿no? Y feminista. Entonces, a mí me parece como indispensable que recuperemos sobre todo esta última perspectiva, en donde Alexandra Kollontai planteaba no solo la emancipación de las mujeres como obreras, sino también emanciparse de la dominación masculina dentro de pues el espacio doméstico, ¿no? Entonces creo que también en función de eso vamos situando otro elemento importantísimo para comprender el amor romántico, que es la división sexual del trabajo, ¿no? O sea, el cómo el amor romántico, les digo, va más allá de creer en príncipes o lo que sea, sino que más bien esa es la parte bonita con confeti, con glitter, ¿no? Que nos hace como engancharnos, ¿no? Desde que somos niñas. Pero en realidad todo está pensado para que las mujeres llevemos a cabo el trabajo reproductivo, ¿no? El trabajo de cuidado y que además garanticemos al sistema la fuerza de trabajo. Por eso es que hasta este momento, pues el aborto es un tema controversial, ¿no? O sea, porque más allá de las cuestiones como morales, pues más bien está basado vaya, sí una moral, pero la moral de la burguesía, ¿no? Entonces, por eso se instaura esta figura de la maternidad casi, casi como un instinto para las mujeres, ¿no? Pero hay que entenderlo desde ahí, desde la clase. No quiere decir que las mujeres que forman parte de las élites económicas no estén susceptibles a vivir violencia, pero definitivamente tienen una realidad distinta, ¿no? A las mujeres que pues somos parte de la clase trabajadora. Entonces sí me gustaría situarlo desde ahí, y les digo, es más bien toda una estructuración que apunta a esta reproducción de la vida y al sostenimiento de la vida desde la base, ¿no? Esto es bien importante. Ya cierro con esto, perdón, he hablado como mucho. Hay algunas autoras que me parece que también tienen pues ciertos como análisis que pueden ser bastante útiles, pero que como no toman en consideración la clase, me parece que pueden ser peligrosas. O sea, y con esto no quiero como desacreditar de ninguna forma o minimizar el trabajo, ¿no? De alguna compañera, pero sí me parece que si lo situamos únicamente en decisiones individuales, ¿no? No sé, si ya no me quieren, pues me voy, ¿no? O sí hay hombres sensibles y comprometidos, ¿no? Solo hay que encontrarlos. O sea, me parece que es como parte de lo mismo, ¿no? Y no vemos la esencia o la raíz del problema que les digo, tiene que ver con esta estructura económica y política. Entonces, pues no nada más es que busquemos a hombres, esos hombres buenos, ¿no? Porque finalmente, pues, hombre como una categoría también social, política, histórica, pues está atravesado por la masculinidad y la masculinidad implica violencia, ¿no? De dominación. Y por el otro lado, cuando pues nos dicen, es que si ya no te quiere, a otra cosa, mariposa. Pues sí, pero ¿qué pasa cuando las mujeres tienen dependencias vitales con los hombres, ¿no? Esto que Marcela Lagarde nos dice, que a ver, vamos a desarrollar dependencias, pues sí, porque somos seres sociales, pero el problema es cuando dichas dependencias son vitales, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a hacer a una mujer que está precarizada económicamente? ¿A dónde se va a ir, por ejemplo, con sus hijas y sus hijos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, que también este es otro agente importantísimo para entender el amor romántico, el Estado, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Estado no puede garantizar la seguridad y la vida de las mujeres y de sus hijas y de sus hijos, ¿no?
Y bueno, creo que cierro como esta primera tanda, digamos, con una frase que también nos comparte nuestra querida maestra, la doctora Marcela Lagarde, y es que para amar en igualdad y en justicia necesitamos ser ciudadanas. Y eso me parece esencial, ¿no? Una vez más, o como cierre de esta primera parte, el Estado. ¿Cómo se relaciona el Estado con el amor romántico? ¿No? ¿Cómo podemos hablar de una experiencia amorosa justa si, por ejemplo, no tenemos acceso a la educación, si no tenemos acceso a la salud, al trabajo remunerado, si no tenemos acceso a la justicia? Entonces, sí, definitivamente necesitamos ser ciudadanas de primera para, no solo resignificar, sino más bien reestructurar esa experiencia amorosa, ¿no? Entonces, bueno, son como algunas pinceladas que creo que nos pueden ayudar para ir ahí como sacándole más carnita al tema. No, y son unas súper pinceladas, porque además ya nos ubicaste históricamente, ya nos diste la base material de este discurso y nos explicas de dónde viene, pero justo un poquito para ahondar en estos puntos que has tratado, sin duda tenemos que ubicarnos en la modernidad y sin duda tenemos que ubicarnos en una clase social específica, pero yo, por ejemplo, hace ya como unos años estaba platicando con unas amigas que son brillantes sobre el amor romántico, y algo que veíamos es que en el discurso tenía una onda emancipatoria, ¿no? O sea, nos vendían que obviamente antes, por ejemplo, los matrimonios eran por contrato y era muy claro que era un contrato, y con el amor romántico nos venden esto como de no, pero es que no tiene que ser una transacción económica nada más, ¿no? Esto puede ser el amor de tu vida, y pensábamos justo en esta novela de Jane Austen, que está también ya hecha película, de Orgullo y Prejuicio, y mi amiga Sophie decía que la mamá era la más pragmática, ¿no? Y era claro que la mamá decía, es que tengo no sé cuántas hijas y ninguna va a heredar nada, entonces o las caso o se van a morir de hambre. Y todo el tiempo en la película estamos viendo a la mamá y nos parece como la mala en la novela y en la película, pero es una persona muy inteligente que tiene muy claro esto, ¿no? Y tenemos por otro lado el discurso como romántico de no, es que yo me quiero enamorar para casarme, y entonces no se casan y está este conflicto, y entonces es muy interesante ver cómo nos venden en principio el amor romántico como algo emancipatorio de lo anterior, ¿no? De las lógicas de los contratos matrimoniales antes, pero al final, como bien dices, pues termina también siendo bastante legitimador de otra forma de subordinación, ¿no? Que incluso invisibiliza esto de que el contrato, o sea, de que la dependencia económica de las mujeres basada en el matrimonio, pues es una dependencia que supone que vivamos o nos morimos, ¿no? O sea, a ese grado de dependencia económica es. Y la otra cosa que también me parece muy interesante es un poco valorar que en el momento en el que sale el discurso del amor romántico, pues no vivíamos muchos años, ¿no? O sea, esta idea como del amor para siempre era el amor pues, hasta los 34, claro, que nos moríamos. Y entonces pues era un amor que básicamente sí podríamos pensar para siempre, con este enamoramiento y después criar a los hijos y después algo nos sucede y morimos. Pero sin duda, hoy en día, por ejemplo, mantener la ilusión del amor romántico en una relación que va a durar 40, 30 años es inimaginable, o a mí me parece como imposible, ¿no? Entonces sí, un poquito para ahondar en ello, ¿no? Bueno. Y yo quisiera poner aquí también sobre la mesa, ¿no? Estas frases que de repente están en torno de ello, y reescuchando la reflexión de Raquel, ¿no? Tenemos el amor para el que nos alcanza, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿En quién coloca, no? Estas ideas. Entonces creo que de aquí, Raquel, o sea, sí, efectivamente, han salido muchas ideas. Entonces, pues, bueno, adelante, Raquel, nosotras fascinadas de salirte escuchando. Muchas gracias, chicas. Pues, fíjense, yo tengo una hipótesis que es muy desalentadora, por desgracia, y que esto no quiere decir que yo esté tampoco minimizando los avances del movimiento feminista, ¿no? Pero, hay como algunas contradicciones o paradojas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué si tenemos un marco jurídico que habla sobre la violencia contra las mujeres y tenemos mecanismos como las alertas de género o las órdenes de protección, por qué la violencia contra las mujeres no para? Y con esto no estoy diciendo que sea culpa de la ley o de quien la hizo, ¿no? Al contrario, o sea, sabemos que, por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues tiene detrás todo un andamiaje teórico y político feminista, ¿no?
Pero pongo este ejemplo porque quiero regresar como este punto de la condición política histórica del Estado. O sea, el hecho de que sea patriarcal el Estado, creo que nos ayuda a entender por qué de estos avances o retrocesos o aparentes avances. Lo coloco y ahora voy a hacer un salto hacia atrás, en retrospectiva, para compartirles mi hipótesis y lo articulo con esto que decía Dani. Yo considero que a partir de la instauración del neoliberalismo, ¿no? No solamente los ideólogos, sino además los autores materiales de este correlato del capitalismo, sabían que iba a precarizarse la vida. Y entonces yo tengo la impresión de que nos hicieron pensar que teníamos más derechos para que estuviéramos en paz. ¿Saben? Insisto, no estoy minimizando los triunfos, pero es que vuelvo a esto, las contradicciones, ¿no? Las paradojas, o sea, a mí no me hace sentido. Entonces creo que fue una manera como de distraernos en lo que pues se estaba como desmantelando el estado de bienestar y con esto pues las mínimas condiciones de vida digna para las personas, ¿no? Alrededor del mundo. Por supuesto que también acá es importante situarnos, o sea, no es lo mismo pues la instauración del neoliberalismo en América Latina que en Europa occidental, ¿no? Eso es desde luego importantísimo tomarlo en consideración, pero bueno, ¿por qué menciono esto? Porque me parece que con esta aparente revolución sexual, ¿no? Que hubo en los años 60 y 70, pues pareciera que las mujeres avanzamos mucho en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, que bueno, en realidad toman su nombre hasta los años 80, ¿no? Son nombrados así hasta los años 80, pero tendríamos que preguntarnos, ¿esa revolución sexual a quién benefició? Y yo estoy segura de que no fue a las mujeres, ¿no? Sino que se trata como de poner las cosas como más fáciles para llevar a cabo la dominación masculina, ¿sí? Entonces, como dice Dani, ¿no? Y a ese punto quería llegar, pues pareciera que nos estamos emancipando, ¿no? Como de algo que es tradicional, que es antiguo, que va contra la dignidad de las mujeres, pero pues nos estamos ahí metiendo como en otros rollos que finalmente siguen siendo patriarcales, ¿no? Aquí estoy por un ejemplo con esto de la supuesta revolución sexual, que sí, por ejemplo, la píldora, pues claro que cambió la vida de las mujeres, pero eso no nos protegió pues de otras prácticas, ¿no? O de otro tipo de padecimientos físicos, ¿no? Como las enfermedades de transmisión sexual. Hay que pensar también después lo que pasó con el SIDA, VIH, ¿no? Que aunque afecta o ha afectado en cuestión cuantitativa más a los hombres, pero también hay que recordar que el 70% de las mujeres que tienen VIH-Sida en México, pues cómo fue este proceso, cómo contrajeron el virus, ¿no? Es a partir, bueno, de la interacción sexual con su pareja estable, ¿no? Entre comillas, hombre. Entonces ahí quedan como ciertas cuestiones, ¿no? Que pues una no alcanza a ver como un avance del todo, ¿no? Y ahora, a mí me parece que, situando también esto que nos plantea Ana de Miguel en este libro recomendable, muy recomendable, Neoliberalismo Sexual, el mito de la libre elección, ¿no? Sí. Justo ella, y que me parece que es muy, muy revelador, pues justo habla, ¿no? Como de este espejismo que nos coloca el sistema patriarcal y capitalista, en donde pensamos que somos casi emprendedoras o que estamos empoderadas, ¿no? Por hipersexualizarnos. Y entonces yo de forma muy desconcertante, pues sí, muy sacada de onda, de repente veo algunas compañeras que trabajan en colectivas, ¿no? O en proyectos que tienen que ver con la comunicación y el feminismo, aparentemente, sugieren cosas como el sexting seguro, ¿no? Y que además lo colocan como parte de los derechos sexuales y reproductivos. Y entonces, no, a ver, el sexting es un deseo, no un derecho. Estamos en una crisis de valores, de valores éticos me refiero, porque confundimos los deseos con derechos, ¿no? Entonces, de repente dicen, pues vamos a sextear, seguro. Y yo digo, bueno, pero ¿con quién estamos sexteando? O sea, el momento que subimos un material a internet, ese material deja de ser nuestro. Y ya estamos viendo una vulnerabilidad, ¿no? Que es
ahí latente. Entonces, no es que yo esté como ya una señora trasnochada, moralina, ¿no? Sino que más bien es pensar, insisto, ¿para qué hacemos las cosas? ¿No? Sí, o sea, pensar desde la economía política del sexo. O sea, porque esto que dice Dani es bien importante, ¿no? ¿De qué nos estamos emancipando? Y si realmente eso corresponde, ¿no? a una transgresión. O sea, a lo mejor estamos transgrediendo la moral burguesa, patriarcal, pero eso no significa que estemos desafiando al sistema, ¿no? Ese es un ejemplo. El otro es todo esto de OnlyFans y que la gente que insiste en decir que la prostitución es un trabajo, y eso que ya sabemos, ¿no? Que no es feminista. No nada más yo lo digo porque sea un capricho mío, sino porque claramente en el artículo 6 de la CEDAW, ahí hay que recordar que es la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres y de las Niñas, ahí dice claramente que es responsabilidad del Estado abolir cualquier forma de explotación sexual de las mujeres y de las niñas. Entonces, la prostitución no es feminista, o sea, las personas tienen derecho a organizarse como quieran, pero que no le digan feminista a prácticas que en realidad reafirman la dominación masculina, ¿no? Y ahora con esto del contrato del matrimonio, pues bueno, yo quiero compartir algo personal porque lo personal es político, ¿no? Pensando también en estas formas de vulnerabilidad nuevas, ¿no? que puede haber. Decía Shulamit Firestone, que también fue una de las grandes, es una de las madres simbólicas del feminismo radical y también fue una gran estudiosa del amor romántico, ¿no? Ella dice que la cultura amorosa se caracteriza por ser una cultura parasitaria, es decir, que se caracteriza por el saqueo de las mujeres por parte de los hombres. Y ese saqueo puede ser simbólico, puede ser un saqueo emocional, puede ser un saqueo material, ¿no? Un saqueo sexual y pues de un montón de recursos, ¿no? Que tenemos las mujeres. Bueno, entonces, fíjense que yo me he casado 2 veces, ¿sí? La primera vez me casé a los 30 años. La primera vez me casé pues más enamorada, eso es una realidad, ¿no? Entonces, y aparte yo, pues sí, pensaba muy, muy distinto a los 40 años que tengo ahora. Tenía menos experiencia. Y entonces, pues sí, yo me casé como convencida. No desde esta mirada tradicional, pero digamos que sí tuvo cierta condición de ese matrimonio como de una especie de negociación, ¿saben? O sea, en ese momento mi pareja me dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo ganas como de irme a hacer el doctorado a otro país, ¿no? Entonces, pues ¿qué onda? Yo le dije, bueno, pues sabes que yo no estoy como interesada en tener una relación a distancia. Entonces, pues creo que está chido, podemos terminar y pues tú vete, ¿no? Y pues a ver si nos encontramos después. No, que no sé qué. Bueno, entonces para no hacerles el cuento largo, nos casamos y la idea pues era irnos a estudiar el doctorado juntos, ¿no? Evidentemente, pues yo no me fui, ¿verdad? Y el acuerdo, porque sí nos íbamos a ir como a otro país, pero ya no se pudo como la primera vez, entonces pues yo sugerí que intentáramos hacerlo acá, ¿no? Nos fuimos el mismo día a hacer el examen, nos tocó uno detrás del otro, ahí justo en políticas, en nuestra facultad, y nos quedamos los dos, pero a la mera hora, él sí se fue a otro país. Y entonces fíjense cómo yo me encontré en un escenario indecible. Yo claramente dije, no quiero tener una relación a distancia. Y así pasó, ¿no? Y entonces, bueno, pasaron otras cosas que tenían que ver con dinero, ¿saben? Entonces, fíjense, cómo ahí hubo un saqueo. Y cómo ese saqueo también pudo ser posible, pues a partir de la figura del matrimonio, ¿no? Bueno, una situación como muy complicada, no sé qué. Después vino una parte de soltería muy divertida, ¿verdad? Muy divertida. Entonces, de mucha experimentación, de mucha reflexión. Después me vuelvo a casar, ¿no? A ver, ya ni me acuerdo cuántos años tenía cuando me casé la segunda vez. Me casé, tenía 38 años, ¿no? Y fíjense, me casé con un cuate de otro país, con un español. Un cuate que ya conocía yo de antes y que, bueno, teníamos como amistades en común. Entonces, pues bueno, siempre estuvo como la idea de venir acá a vivir, ¿no? Cuando ya tomamos como la decisión después de varios años. Y claro, no estaba como la posibilidad de que nos fuéramos a vivir a España, pues porque, pues lo voy a decir así, o sea, obviamente la huella del colonialismo
pues hace que las personas que vienen de Europa Occidental pues tengan una mejor visión de vida acá, evidentemente, ¿no? Y tener acceso pues a cosas que no tenemos por acá las personas originarias, ¿no? De este lado del planeta. Y entonces pues bueno, nos casamos, pero digamos que yo accedí, porque la verdad yo no quería casarme otra vez, ¿no? Pero accedí porque dije, bueno, está bien, es como esta transacción, digamos, por la visa, ¿no? Para que él pudiera estar acá. Y entonces, ¿cómo decirles? Ahora ya lo puedo contar como tranquila, ¿no? Y claro, lo estoy como contando públicamente porque a mí me parece que quienes deben avergonzarse son los violentos, los saqueadores, no quien vive ese saqueo, ¿no? Entonces, ya digo los detalles, pues los contaré a Dani y a Moni con chelas, ¿no? Pero bueno, digamos que para el podcast, lo que puedo resumir como esta historia es que poco a poco me fui dando cuenta de cómo su plan original era solo utilizarme para venir a vivir a México. Y entonces yo me di cuenta cómo conforme menos me iba necesitando, es que se iba exacerbando el desamor y el maltrato, ¿sí? Iba en aumento. Y entonces, claro, eso fue para mí, pues ya se imaginaron, súper doloroso, pero fue más como esta como decepción por la humanidad, ¿no? Como, ¿saben? Y una vez más pensar esta doble opresión, ¿no? Eres hombre, pero además eres un hombre español. Y sabemos que históricamente eso tiene implicaciones muy fuertes. Entonces, digan, o sea, lo que quiero decir, no nada más me estoy así como, no solo haciendo catarsis, sino lo que estoy diciendo es que, o estoy tratando de citar mi propia experiencia, ¿no? De una mujer que si bien es parte de la clase trabajadora, no soy una mujer vulnerable o tan precarizada como los millones de mujeres que desafortunadamente existen en nuestro país, ¿no? Y que aparentemente yo pude decidir, ¿no? El casarme o no, el supuestamente hacer un pacto o una alianza entre iguales, pero a la mera hora nos damos cuenta de que no existe tal igualdad. Incluso fíjense cómo están las cosas de fuertes y de injustas, que incluso un hombre que no es de este país pudo saquear a una ciudadana mexicana. Fíjense, o sea, cosa que, digo, ni hubiera sido mi intención, pero ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido a España? Pues para nada, ¿verdad? Y bueno, pues ya el joven ya tiene un trabajo chido, ya tiene una visa de trabajo porque ya no me necesita. Vaya, o sea, son cosas que nos tenemos que preguntar, o sea, y la sugerencia que yo hablo, o sea, claro, desde mi experiencia que yo invito cuando damos cursos, charlas, talleres sobre amor romántico, es que si queremos relacionarnos con los hombres, ¿no? Porque yo sí soy como enemiga de esto, de estar como responsabilizando a las mujeres, ay, pero no, te acuestas con el opresor, o sea, no, porque estoy consciente de que la realidad de las mujeres es diversa, ¿verdad? Y también respeto mucho el posicionamiento del lesbofeminismo, pero si tú deseas relacionarte con los hombres, tienes que entrarle sí o sí con la conciencia de que va a ser una relación en desigualdad, no hay de otra. Y entonces cuando tú reconoces eso, pues te lleva a posicionarte desde otro lugar y también te lleva a crear una metodología de autocuidado. Algunas veces me decían, ¿pero qué no está muy cansado, muy paranoico estar así? Pues no, porque en realidad para mí cuidarme, pues ya no es como algo que me canse, ¿no? O sea, no estamos bien, o sea, no estoy diciendo que vamos en el sospechosismo, diría un triste político mexicano, ¿no? Sino más bien desde el autocuidado y desde generarnos como un espacio de tranquilidad. Entonces, bueno, perdón por todo este chorote, pero quería como ponerse, aparte a mí me gusta siempre como imprimir mi experiencia personal, porque luego, híjole, pareciera que las feministas somos inmunes o venimos a iluminar a otras mujeres, y no, todas vamos en el mismo barco en distintos momentos, ¿no? Claro. Y que ahora tomas dos cosas que también me parecen súper importantes. Y la primera es, justo cuando yo me hacía la pregunta de, bueno, ¿y si no es amor romántico, qué? Hay un montón de discursos que al final pueden ser también unas formas, como bien dices, de emanciparnos de algo, pero de entrarle a otra subordinación distinta, ¿no? Y lo pensaba con estas lógicas del amor libre, que muchas veces lo que hacen es quitarles responsabilidades a los hombres, ¿no?
pensando en relaciones heterosexuales, pero que lo que hacen justo es darles mayor acceso a nosotras, a nuestros cuerpos y a nuestros seres y sentires sin tantas responsabilidades como lo supondría algún otro tipo de relación. Y muchas veces justo en esto de ¿y entonces qué hacemos? Y entonces ¿a qué apelamos? Y entonces ¿cómo construimos relaciones? Pues un poco el pensar desde esto que mencionas me parece súper importante, ¿no? Desde el autocuidado, o sea, quizá no hay una norma de cuál es la relación más sana, sino más bien hay que construir relaciones a partir de las dos personas que están ahí, y que el amor romántico algo que hacía, y estos modelos de relaciones algo que hacían era simplificarnos en cierta medida el relacionarnos con el otro, porque había un montón de cosas que dábamos por sentadas, ¿no? Y entonces entrabas a un noviazgo, a una relación, y ya asumías que eran monogámicos, asumías que la relación iba a ser, no sé, que iba a implicar en algún momento conocer a la familia, o sea, que era una relación entre comillas seria, a lo que eso le atribuimos. Y entonces muchas veces esos modelos pues no nos funcionan a todas y no nos tendrían por qué funcionar a todas, y depende mucho también de cómo nos sintamos en el momento, de las aspiraciones que tengamos, pero pues sí es un camino como pantanoso las alternativas, y creo que esto que mencionas de partir del autocuidado y el partir del qué me está haciendo sentir bien a mí en este momento y cómo puedo relacionarme, qué capacidades tengo emocionales para relacionarme con alguien más, pues es algo súper importante para también destronar al amor romántico como este modelo de existencia de las relaciones. Sí, y ahorita lo que está tomando Dani con base en lo que dijo Raquel, ¿no? O sea, esta construcción, esta forma de relacionarnos, y creo que es algo muy fuerte, ¿no? Partir de que de que como le hagamos, es una relación que va a ser desigual, ¿no? Por esta estructura, ¿no? Y que en ese sentido, pues es una realidad que nos cuesta entender, ¿no? A todas las personas que hemos pasado por estos rubros del amor romántico, ¿no? Y de repente es asumir que incluso la carga de responsabilidad de que si la relación no está funcionando, pues es porque no le estás echando ganas o estás dejando de hacer cosas, ¿no? Y bueno, nosotros lo estamos dialogando quizás ya con años de experiencia, ¿no? Me refiero a la edad, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Pero esto cómo les pega, ¿no? A las mujeres mucho más jóvenes, por ejemplo, a las mujeres universitarias, ¿no? Que la realidad es que cuando transitamos por estos espacios, pues somos personas, que les late de 17, 18, 21 años, ¿no? ¿Qué pasa con ellas? ¿Cómo les impacta? Raquel, ¿qué nos podrías reflexionar al respecto? Pues es bien importante esto, Moni, porque yo sigo viendo el mismo mensaje, pero contado de distinta forma. Volvemos a esta parte como de las transgresiones, ¿no? Pues no, más bien son nichos de consumo que se han dado cuenta las industrias mediáticas, y que pues más bien ahí están, como les digo, contando la misma historia desde otro lugar. Entonces mucho cuidado con eso. Creo que también es importante que dejemos de esencializar a la juventud y a la niñez, porque de repente yo escucho ciertos posicionamientos como de, pero tengo la esperanza en las nuevas generaciones, ¿no? Pero ¿cuáles? ¿Dónde? O sea, ¿de qué lugar, ¿no? ¿Con qué características? Porque lo que es una realidad es que también vemos cada vez feminicidas más jóvenes, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo podemos explicar? O sea, no es como, no hay una correlación entre la edad y, o sea, a menor edad, mayor conciencia, ¿no? No hay una relación indirectamente proporcional. Tiene que ver con otros factores, con procesos muy complejos. Y que además también nos lleva a pensar entonces otro elemento que ya hemos hecho como mención indirectamente, y es la masculinidad, ¿no? O sea, yo por ejemplo soy como muy escéptica de estas propuestas que se enuncian como las nuevas masculinidades, ¿no? Pues si lo que queremos desmontar es la masculinidad y la feminidad, entonces como nuevas masculinidades, ¿no? O sea, más bien lo que tenemos que generar es, o se tienen que generar procesos de toma de conciencia en donde los hombres no sean violentos. Eso es, y yo creo que un elemento clave para contrarrestar toda esta cultura amorosa tan desigual y parasitaria es que a los niños se les enseña a cuidar. Creo que el cuidado es básico para que se pueda desarrollar esta nueva identidad subjetiva en los hombres, ¿no? Pero, obvio, no que se les ponga como la estrellita porque
lavaron los trastes, ¿no? Sino, o sea, pues más bien que se vea como parte de un trabajo colectivo, pero más que eso, y es por eso que los señores, aunque laven los trastes, no les puede caer el 20, es más bien entender esta parte, insisto, del cuidado. El cuidado, pero también emocional, ¿no? Que ahora de repente vemos ciertos posicionamientos, pues bien cínicos, ¿no? Así de, pues tú lo sabías, sí tengo, ¿cómo dicen? Responsabilidad afectiva, porque te estoy diciendo, ¿no? Te estoy diciendo que así era la cosa, entonces tú la aceptaste porque quisiste. Cuando también, ¿cómo podemos, pues, atrevernos a afirmar que existe un consentimiento real si ese consentimiento aparente está partiendo de la desigualdad? Porque muchas veces las mujeres decimos que sí frente a una situación que no queremos, pues porque también está esto que nos han enseñado a no decir no, porque nos da miedo quedarnos solas, ¿no? Porque también, fíjense, en esto que decían ustedes sobre la transgresión, y creo que eso le pega también mucho a chavas, a mujeres muy jóvenes, y es como el querer separarnos de estas mujeres que son conservadoras, ¿no? Es como, mira, yo soy así súper moderna, soy la supermujer, ¿no? Que acepta como todo esto, que no me quiero casar, que no quiero esto, que forma parte de lo tradicional, y está bueno, ¿no? Pero fíjense que en gran medida, creo que hemos llegado a una paradoja o a un callejón sin, pues no sé si sin salida, pero que nos ha entrampado, y es que pareciera, como estamos viviendo el amor en términos generales, sobre todo en los espacios urbanos, que pareciera que la gran rebeldía es la monogamia. Fíjense, o sea, y obviamente no estoy hablando de la monogamia en términos de poseer a una mujer, porque ese es el origen del amor romántico, ¿no? Ese punto de mantener a las mujeres en el espacio doméstico, ¿no? Para esto que decíamos, y que finalmente era como una extensión de la propiedad privada de los hombres, y también que los obreros creyeran, ¿no? Que tenían como propiedad privada dentro del ámbito familiar. Pero, o sea, pienso, ¿no? En que también, pues, ¿qué carambas tiene de malo que tú quieras estar con alguien y no quieras acostarte o querer o amar a otra persona, ¿no? Si lo estás haciendo como de forma consciente, si puedes llegar como a un pacto en donde haya respeto y donde cada quien pueda tener su propio proyecto, ¿no? Pues de repente parece eso más rebelde que el poliamor, que volvemos a lo mismo. Pues yo veo que la mayoría de las experiencias poliamorosas pues son como para satisfacer a los hombres, ¿no? ¿Y dónde nos coloca eso a las mujeres? Entonces, pues sí tendríamos que como repensar qué tan transgresoras estamos siendo, y yo creo que hay otra área que no se ha explorado casi, que a algunas mujeres nos empieza como a caer el 20, pero que hace falta, me parece, como organizarnos de una forma más ordenada y potente, y es el papel fundamental que juega el amor entre las mujeres, ¿no? Aparte de esto que yo decía, bueno, ya si le queremos entrar como una relación con los hombres y entender que somos desiguales, entender que nos tenemos que cuidar entonces al doble, ¿no? Al triple, pues entonces también está este otro elemento de autocuidado, y es aprender a amar a las mujeres, aprender a respetar a las mujeres. No quiere decir que tengamos que relacionarnos con todas o estar de acuerdo con todas, ¿no? Pero yo lo resumo en una frase: no es con todas, pero sí es por todas, ¿sí? O sea, creo que ahí está la clave, o sea, es entender que lo que construyamos feministamente, ¿verdad? Puede ser un legado para todas las mujeres, o estos avances en colectivo, aunque no estemos de acuerdo con todas, y que se vale además pues alejarse de las personas que te hacen daño, ¿no? Aunque sean mujeres. Pero sí pienso en la importancia de las amigas, ¿no? Pienso en la importancia de las madres, de las hermanas, en mi caso de las sobrinas o de las hijas, ¿no? Entonces, de verdad, el aprender a amar a las mujeres, el aprender a organizarnos, nos va a salvar la vida. No solo de pues, la desigualdad con, digamos, los hombres más cercanos, sino también con esta desigualdad que nos va asesinando, literalmente. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando seamos viejas, que no tengamos pensión, o pensiones que sean raquíticas, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la propiedad? O sea, sabemos que las mujeres casi no somos propietarias, no poseemos la tierra, no poseemos casas, ¿no? En la mayoría de los casos, o pues ni un automóvil, qué sé yo, ¿no? O sea, casi no tenemos acceso a la materialidad.
Entonces, bueno, en lugar de hacerlo yo sola, ¿verdad? De pensar, ay, me voy a esforzar, o así como dicen algunos, pues, chíngale más, ¿no? Bueno, perdón, no sé si puedo decir groserías, pero ya ven que por ahí ciertos... Todo se puede. Perfecto, ciertos Este es tu podcast. Está bien, es la ventaja del podcast. Ciertos conductores nefastos, ¿no? Que dicen, pues si quieren, pues chíngale más, trabájale más, ¿no? O sea, no estamos hablando de esas tonterías porque solas no podemos, ¿verdad? Vamos en contra de un sistema económico asesino. Entonces, pues más bien, ¿cómo nos vamos a organizar, ¿no? Por ejemplo, para tener una casa de retiro o una casa que habitemos las mujeres, ¿no? En fin, o sea, yo la otra vez con mi hermana, pues bueno, le decía, ¿no? Nuestra madre tiene 64 años y le decía yo, bueno, ojalá mi mamá viva muchos años más, pero creo que sí estamos en el momento en el que tenemos que empezar a tomar decisiones con respecto a, pues, qué va a pasar cuando mamá muera, ¿no? O sea, tenemos que pensar en, pues, ella dónde quiere ser enterrada, ¿no? Si quiere estar en un nicho, o sea, arreglar todo eso que puede resultar escabroso, pero que es necesario. Y ya entonces, bueno, fuimos a ver a mamá, veníamos de regreso, y entonces de repente me cae el 20 y le digo, ¿sabes qué? Yo no voy a tener quien me entierre. No manches, ¿no? O sea, le dije, no estoy casada, no tengo hijas o hijos, ¿no? Le digo, pues tú que podría ser como, digo, si cronológicamente, pues se muere antes mamá, pues no, mi hermana es más grande que yo, entonces dije, chin, o sea, tengo que pensar en esto, por ejemplo. Y entonces en lugar de estarme enrollando, ¿saben? Con esto de, quiero seguir siendo deseable para los hombres, bla, que está bien, a todo el mundo le gusta tirar rostro y sentirse como bonita o deseada, ¿no? Eso me queda claro. Pero me refiero a que prioricemos, ¿no? Entonces a mí me cayó el 20, porque me dice mi hermana, no, pues dile ayer a mi sobrina, ¿no? Y yo dije, ¿cómo le voy a decir a la niña? Bueno, que haga eso. Pero sí como que me hizo recolocarme en el mundo. ¿Quién carambas me va a enterrar? ¿Cómo lo voy a hacer, no? Entonces, no, pues yo estoy tomando decisiones distintas. Y eso no quiere decir que no me conecte con el placer, que en algún momento yo, pues bueno, ahora no lo deseo, pero que tal vez en algún momento, pues, pueda tener una pareja, pero como en circunstancias distintas. Pero les digo, hay que hacer también una lista de prioridades. El mundo se va, el tiempo se va rapidísimo, de verdad. O sea, los 40 años que he vivido se me han ido como un suspiro, y creo que sí es importante aferrarnos como a la felicidad, al bienestar, al goce, que también forma parte de la cultura feminista. Entonces, creo que también hay una clave importante para contrarrestar esto, porque saben que de otra forma vamos a seguir siendo vulnerables ante todo este bombardeo que recibimos a diario, no solo de los medios de comunicación, sino de otras instituciones, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también podríamos darle esos buenos ejemplos a las jóvenes, a las niñas, de cómo decirles, materializar, aunque sea un pedacito de utopía, ¿no? Pero para que ellas se den cuenta que sí es posible, ¿no? Si no, ¿cómo? Claro. Oye, Raquel, ¿y qué vas diciéndonos tantas cosas y a mí se me vuelve la cabeza? Pero justo estaba pensando en dos en particular. Una es pues también hacer como la acotación de que nosotros estamos hablando de relaciones sobre todo heterosexuales entre hombres y mujeres, pero el amor romántico también supone un discurso y una narrativa que influye en la forma en la que conseguimos las relaciones las personas de la diversidad sexual, ¿no? Las personas que nos relacionamos con mujeres, las personas que nos relacionamos con personas no binarias o con personas de la disidencia sexogenérica. Y un poco pensar entonces que la narrativa del amor romántico pues más bien está centrada en justo esta idea de la posesión del ser amado, ¿no? El que es tuya, el que es tuyo, el que es para ti en todos los sentidos. Y otra cosa que también bien dices ahora, el que es tu prioridad, ¿no? O sea, que vives para ese amor, que todo lo que haces tiene vinculación con ese amor y con cuidar ese amor y que ese amor se mantenga y se sostenga y sobreviva. Y la última, creo que en este sentido de la prioridad, y muy bien lo dijiste, pues es un poco sí vinculado al pensamiento heterosexual. Pues uno de los grandes aportes de las mujeres lesbofeministas es reconocer que estos discursos pues están también vinculados a la idea de que hay que priorizar las relaciones con los hombres, ¿no? Y que las mujeres tenemos que poner siempre al hombre por delante. Y esto que mencionas a mí me parece súper interesante porque justo cuando pensábamos en hacer este especial del podcast, pues decíamos, pues hablemos de amor romántico porque nos parece como central,
pero también sería bueno que en algún momento habláramos de la amistad entre las mujeres, porque muchas veces cuando hablamos del Día del Amor y la Amistad nos centramos en la parte justo del amor romántico, pero es súper importante esto otro que dices, ¿no? Y tú ya nos contaste tus divorcios, entonces ya no os voy a resumir mi chisme, pero yo que he estado, por ejemplo, en relaciones sexoafectivas que han sido, creo yo, violentas hacia mi persona también, y no han sido con europeos. Bueno, esa es otra reflexión, no confíen en los hombres blancos europeos. Pero justo algo que me di cuenta es que cuando estaba en estas relaciones, yo hacía mucho a un lado mis relaciones con mis familiares mujeres y con mis amigas mujeres. Y entonces hoy día algo que sí priorizo es justo esas relaciones, ¿no? Al final los hombres van y vienen. Bueno, las relaciones sexoafectivas pueden terminar, pero las amistades pueden durar muchos años. Y también es un amor muy bonito y un amor que deberíamos valorar más en nuestra vida, ¿no? El tener a nuestras amigas. Sí, totalmente. Pero fíjate, aquí creo que también vale la pena aclarar que el amor romántico como este constructo político sí implica la dominación de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Así, esto hay que decirlo en esos términos, y desde luego se va a generar una cultura amorosa que claro que va impactando subjetivamente en otras personas, ¿no? En otras relaciones, y esto que tú dices también es clave, ¿no? La heterosexualidad vista desde el lesbofemismo como un régimen político, no como una orientación sexual, porque también, como bien decías tú, Dani, pues, o sea, el punto no es con quién te gusta acostarte, ¿no? O a quién te guste besar, sino más bien que la heterosexualidad como régimen político implica que coloques a los hombres en el centro de tu vida y que además la traición entre las mujeres sea latente. Y también, pues si ustedes se fijan, a ver, espérenme, es que reformulo para que no se vaya como a malentender lo que quiero decir, porque por supuesto que hay una persecución en muchos países hacia los hombres que son homosexuales, pero me parece que en el mundo occidental, ¿no? Hay que tomar en consideración que más bien la condición de vulnerabilidad de los hombres homosexuales se atraviesa con la clase. Eso me parece como esencial, ¿no? Y que finalmente estos hombres que son, bueno, porque no es lo mismo decirse homosexual que decirse gay, hasta ahí hay una implicación distinta, ¿no? Pero, ¿cuáles son los gays que le gustan al sistema? Pues estos que reproducen la heterosexualidad, ¿no? Este modelo heterosexual de la familia, y que además, bueno, pues sabemos que muchos de ellos, aunque se vean guapotes y simpáticos como Ricky Martin, pues finalmente están accediendo a la paternidad a partir de la explotación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo, pues también, aunque tengan esta aparente disidencia sexual, ¿no? Sexogenérica, pues también se están beneficiando de los privilegios que les da el ser hombre. Entonces, por eso también creo que la diversidad sexual o esta disidencia tiene que pensarse también desde la clase, ¿no? Para entender cómo eso, qué tanto el sistema nos beneficia, porque, por ejemplo, la marcha, ¿no? De orgullo LGBT se ha convertido en, pues, prácticamente un comercial, ¿no? En donde vemos marcas que sabemos que, pues, no ayudan, no apuntan a la igualdad, ¿no? O a la no discriminación, pero que ahí están presentes. Entonces sí, esto es bien interesante lo de él y es esencial con respecto a la heterosexualidad, ¿no? Esto que hemos planteado, pues es heterosexualidad pura, ¿verdad? Y que va más allá de lo que nos guste. Hay mujeres lesbianas que también colocan a los hombres en el centro de su vida y que priorizan esas relaciones y que incluso traicionan a otras mujeres, ¿no? O que, bueno, y esto lo hacemos mujeres lesbianas, bisexuales o heterosexuales, pues digamos que queremos emular o acercarnos a la figura del poder y entonces por eso muchas veces reproducimos todos estos comportamientos, conductas indeseables, violentas, ¿no? Por parte del sujeto hegemónico patriarcal. Entonces ahí también tenemos que hacer un examen de toma de conciencia, ¿no? Sobre nosotras mismas y pues desde luego como despegarnos alejarnos de eso. Y yo quiero, no sé cómo andemos de tiempo, pero sí, supongo que vamos tal vez cerrando, o no lo sé, ustedes miran, chicas, pero yo quisiera recuperar una propuesta muy, muy bonita, y perdón que diga bonita, porque tal vez es una palabra que no le haga justicia a esta propuesta, que es una propuesta filosófica que creó nuestra querida maestra también Graciela Hierro,
que fue una filósofa feminista que inauguró los estudios de género en la UNAM, ¿no? El PUEG, ahora el CIEG, y ella en Ética y Feminismo, que también es un libro como pues paradigmático, ¿no? en su trayectoria, ella plantea la necesidad, la importancia de desmontar los pseudovalores de la feminidad y de la masculinidad. ¿Cuáles son esos pseudovalores? El de la masculinidad, pues la violencia, el estar como siempre en competencia, ¿no? El estar como con esta demostración de fuerza, ¿no? Como ilimitada, el no expresar tal vez, ¿no? El colocarse como desde una posición de dominación. ¿Cuáles son estos pseudovalores de la feminidad? Pues la sumisión, el sacrificio, el sufrimiento, ¿no? Y dice Graciela Hierro, una vez que desmontemos eso y reconfiguremos lo genéricamente humano, tenemos que colocar a lo femenino como un valor universal. Fíjense, no es lo mismo femenino que feminidad. Y entonces nos dice Graciela Hierro, ¿cuáles son estos valores de la feminidad? La ternura, el amor, la compasión, la capacidad de cuidado. ¿Se ven? Entonces es lo que necesitamos que seamos todas las personas. ¿Sí? Si aprendemos a cuidar, si aprendemos a acercarnos con ternura, con delicadeza a las personas y entender las implicaciones de lo que decimos, de lo que hacemos, y sobre todo que lo que hacemos se parezca a lo que decimos, ¿no? Me parece que vamos a avanzar muchísimo. Entonces, sí, yo les propongo, les sugiero, porque a mí cada vez que leo a Graciela Hierro, la releo, siento que me gira más la ardilla, ¿no? Así como que órale. O sea, también regresemos a nuestras ancestras. Las ancestras han escrito cosas maravillosas y de repente, pues, como que vimos el canto de las sirenas con todas estas propuestas posmodernas de supuestamente la disidencia o la transgresión, y me parece que no está por ahí. No es ahí el camino. Leamos a las ancestras. De verdad tienen cosas bien interesantes y pues yo dejo esta propuesta de Graciela Hierro, que se conecta con esto que decíamos, vamos a enseñarle a los niños a ser amorosos, a ser cuidadosos, y vamos a enseñarles a las niñas a no ser cuidadosas desde el sufrimiento, sino más bien pues como una tarea y una chamba colectiva. Esto que también Celia Amorós dice, hay que democratizar lo genéricamente humano que está acaparado por lo masculino y los hombres, ¿no? Entonces hay que extender todas estas características positivas como algo que es humano, algo que es colectivo. Raquel, o sea, yo estoy así fascinada con todas estas reflexiones. Creo que nos dejas mucha tarea y qué padre, ¿no? Qué padre que estés cerrando con esto para poder continuar, ¿no? Con esta reflexión. De verdad que pues te damos muchas gracias por habernos acompañado. Te agradecemos mucho y bueno, pues les invitamos a que sigan escuchando los siguientes podcast. Ojalá y puedas volver a aceptarnos una invitación en un futuro muy cercano. Realmente fue un gusto estar contigo. Dani, ¿algo que quieras agregar antes de cerrar? No, pues también sumarme a los agradecimientos por que Raquel haya aceptado estar con nosotros y a la invitación de que sigan las redes sociales de la unidad de género, de que es @ug.fspis, ¿cierto, Moni? Y es las y las del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, que es @UNAMCSC. Y para que también nos sigan en el Spotify, su podcast de confianza, Una Universidad Propia, Polacas por un Espacio Libre de Violencias. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos y un abrazo fuerte. Gracias por acompañarnos en este viaje. Sigamos construyendo una universidad propia. Polacas,